Paz de Cristo, hermanos. Hoy vamos a hablar de la Iglesia y el Estado. Creemos en la separación del Estado y la Iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos internos del otro, pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Marcos 12:17. Los miembros de la Iglesia deben tomar participación en actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la Iglesia, que siempre es neutral y tiene cabida para los hombres de todos los credos políticos. Al mismo tiempo, todos los miembros de la Iglesia deben obedecer las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ellas emanen, siempre que no contradiga sus principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia. Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a leer la Biblia, Romanos 13, 1 al 7. Obedece a los superiores legales, porque Dios es quien les ha otorgado el cargo. No hay ningún gobierno en la tierra que Dios no haya permitido llegar al poder. Así que los que se niegan a obedecer las leyes recibirán castigo. La gente de bien no teme a los jueces, pero los maleantes tiemblan ante ellos. Así que si no deseas temerles, obedece las leyes y no tendrás problemas. Dios ha puesto a los jueces para ayudarte, pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerles, porque ellos harán que te castiguen. Para eso los ha puesto Dios, para actuar con justicia. Obedece las leyes, pues por dos motivos. Primero, para que no te castiguen. Segundo, porque es tu deber obedecerlas. Por esos mismos motivos, paga los impuestos. Los empleados del gobierno tienen que recibir salario para poder continuar sirviéndote en el trabajo que Dios les ha encomendado. Cumple con alegría tus obligaciones. Paga los impuestos y las contribuciones. Obedece a tus superiores y honra y respeta a quienes haya que honrar y respetar. Bueno, así dice la palabra de Dios. Y pues con respecto a esto, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues nos dicen que debemos estar atentos a los artículos de la misma relacionados con el culto público. Bueno, básicamente recordamos el 24, el artículo 27 y el 130. Voy a leer solamente el artículo 24 de la Constitución, que dice así: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa, que más le agrade, y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Bueno, y ya hablando de esto, pues tenemos la ley del culto público y de asociaciones religiosas, que me voy a permitir leer una parte de esta. Se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Muy bien. Y luego en el título primero habla de las disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias religiosas,
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Artículo 2. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. A. Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia. No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Bueno, he leído solamente algunos incisos del artículo 2, el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Recomiendo a todos los ministros pues, que lean toda la ley, que tengan conocimiento básico de lo que está establecido para el culto público. Y bueno, a todos los estudiantes, candidatos para el ministerio, pues que también lean estos artículos y la ley correspondiente al culto público. Bueno, hermanos, pues eso es básicamente el principio doctrinal que hoy nos ocupa, ¿verdad? Acerca de las relaciones de la iglesia con el Estado, ¿verdad? Y bueno, he leído lo que tiene que ver con la Constitución en México, pero hay que tomar en cuenta que nuestra iglesia es en realidad internacional. Entonces, en cada país se debe revisar las leyes que aplican y pues la iglesia está obligada a comportarse, a obedecer las respectivas leyes. Bueno, por supuesto, esto tiene que movernos también el conocimiento de la palabra de Dios y nuestra conciencia. Y bueno, hermanos, pues actuar de esa manera con respeto a la palabra de Dios y con respecto a las leyes en el respectivo país. Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga.